esta pequeña isla, conocida como Robinson Crusoe y ayer conocida como Masa Tierra, ocurrió uno de los episodios navales más insólitos de la historia de Chile. Se trata nada menos que del combate naval entre el Dresden, destructor alemán, y la flota inglesa del Pacífico Sur. Corre el año 1915 y el crucero de guerra alemán SMS Dresden viene escapando de una incesante y tenaz persecución por parte de la Armada Real Británica en el Pacífico Sur. Después de meses de fuga, el crucero se guarece en Bahía Cumberland, sin sospechar que buques ingleses ya han localizado su ubicación y se acercan sigilosamente para sorprenderlo. El crucero liviano SMS Dresden servía en la Armada Alemana desde 1908. Fue construido en los astilleros de Blum y Voss en Hamburgo y desplazaba 3.650 toneladas, contando con una tripulación de 361 hombres. Su principal cualidad era su velocidad. A toda máquina podía alcanzar fácilmente los 25 nudos. En esta pared de rocas todavía pueden apreciarse las balas inglesas que llegaron a tierra sin estallar. La consulta que cabe hacerse es: ¿qué hacían ingleses y alemanes en un lugar tan apartado del Pacífico? Para respondernos a esa pregunta tendríamos que remontarnos a Tampico, lugar donde el Dresden había sido destinado para socorrer a los colonos residentes en México, justo en el momento en que se comenzaba a desatar un violentísimo episodio, la Revolución Mexicana. El gobierno de Alemania ha enviado al SMS Dresden a México para proteger los intereses de su colonia residente. El puerto de Tampico está sitiado por las fuerzas revolucionarias y la situación es caótica. El comandante del Dresden decide dar refugio a alemanes y extranjeros residentes a bordo del buque, quienes deciden confiarle sus joyas, oro y dinero mientras dura el asedio. Ese tesoro será guardado en un misterioso baúl del que no se sabrá nada por algún tiempo. Cuando el SMS Dresden ya navega rumbo a Alemania, estalla la Primera Guerra Mundial. En este nuevo escenario, el Dresden se redirige hacia el Atlántico Sur para encontrarse con el grueso de la flota alemana comandada por el vicealmirante von Spee, que se encuentra navegando en el Océano Pacífico. El vicealmirante Maximilian Graf von Spee o Conde von Spee era un hombre bastante afable, de gran porte, muy querido por sus tripulaciones, experimentado, ya pasaba los 50 años, y tenía a su mando la escuadra alemana fuera del Mar del Norte o del Mar Báltico más importante en aguas extranjeras. El comandante del Dresden, Fritz Emil Lude, que estaba recientemente al comando del buque, era una persona más bien opaca, parca, no se daba mucho con la tripulación. Tiene la misión de bajar por aguas del Atlántico hasta América del Sur. El almirantazgo británico, previendo
que von Spee definitivamente se dirigía hacia la costa de América del Sur, destaca al vicealmirante Cradock, que estaba al comando del 4º escuadrón de cruceros ingleses en el Caribe, a que baje con sus buques, más otros buques que le dan de auxilio. Tiene la misión de cubrir todo lo que es desde el Río de la Plata, las Islas Malvinas, Cabo de Hornos, Estrecho de Magallanes y la costa chilena hasta Valparaíso. Es decir, una escuadra de menor poder de fuego con una superficie enorme a cubrir en búsqueda de la escuadra alemana que venía navegando desde China. El Dresden se une a la escuadra alemana en Isla de Pascua. La Primera Guerra Mundial ya está en curso y la flota de von Spee es requerida con urgencia por Berlín. La orden es volver a Alemania a la brevedad. Al atardecer del 1 de noviembre de 1914, Día de Todos los Santos, el conde von Spee avista a la flota inglesa de Cradock, a 50 millas de la costa chilena frente a la bahía de Arauco. La que será conocida como la Batalla Naval de Coronel está a punto de comenzar. As soon as the Glasgow had sighted the enemy, she had turned back towards a flagship, preceded by the Monmouth and the Otranto, all returning at full speed. But Admiral Cradock at 5:10 ordered the squadron to concentrate, not on his flagship, the Good Hope, the farthest ship from the enemy, but on the Glasgow, which, though retreating rapidly, was still the nearest. At 6:18, he signaled to the distant Canopus, "I am now going to attack the enemy." The decision to fight sealed his fate, and more than that, the fate of the squadron. Of the officers and men in both the squadrons that faced each other in these stormy seas so far from home, 9 out of 10 were doomed to perish. The British were to die that night, the Germans a month later. Ese día los británicos perdieron casi 1.700 hombres y en este momento siguen descansando en el fondo del mar su comandante y los buques. Poco, casi nada, saben los habitantes de Coronel y de la zona carbonífera del sur de Chile que frente a sus costas se libró una batalla formidable entre las escuadras alemanas y de la Gran Bretaña. Solo este monolito recuerda este trágico suceso. Tras el triunfo de von Spee en la batalla de Coronel, este se dirige con la escuadra a Valparaíso para reabastecerse de carbón y de víveres. La llegada del conde con su porte aristocrático, acompañado de sus 2 hijos, Otto y Heinrich, causan expectación acá en el principal puerto del Pacífico Sur. After his victory at Coronel, Admiral von Spee comported himself with the dignity of a brave gentleman. He put aside the fervent acclamations of the German colony of Valparaiso and spoke no word of triumph over the dead. He was under no delusion as to his own danger. He said of the flowers which were presented to him, "They will do for my funeral." El Océano Pacífico se encuentra bajo absoluto dominio del Imperio Alemán. Un duro golpe al orgullo británico, predominante en el mar por más de 100 años. Una situación que debe ser subsanada y que no tardará en hacerse
de la mano del mismísimo Winston Churchill a cargo del almirantazgo. Mientras esto ocurre, aquí, en Valparaíso, se celebra y se festeja a los marinos alemanes por parte de la colonia residente con bailes y fiestas. A la hora de los brindis, algunos marinos alemanes se exceden en cuanto a sus expresiones al referirse a los marineros de la Royal Navy, llegando incluso al nivel de la injuria. Frente a esto, el conde von Spee toma su copa, se pone de pie y dice: brindo por un gallardo enemigo. Luego de esto, coge su bicornio y se retira de la sala. Después de su paso por Valparaíso, la escuadra alemana enfila hacia el sur, siguiendo las órdenes de Berlín. Logran cruzar el temible Cabo de Hornos sin contratiempos y se dirigen a las Islas Falkland, con la firme intención de atacar el archipiélago británico, destruir su estación de telegrafía y tomar un bastión clave del enemigo en el Atlántico Sur. El comandante von Spee, confiado en sus propias fuerzas y basado en informes incorrectos enviados por un espía alemán desde Punta Arenas, supone que las islas están defendidas por el Canopus, un antiguo crucero inglés, y será una fácil presa de caza para ellos, pero se equivoca. En Gran Bretaña, sin perder tiempo en recriminaciones por la dolorosa derrota en Coronel, Churchill envía a dos modernísimos pesos pesados de su flota en el Mediterráneo, el HMS Inflexible y el HMS Invincible, a cargo del almirante Stardee, para enfrentar y frenar el avance de von Spee. Sin saberlo, la escuadra alemana va en camino de enfrentar a un enemigo ahora más rápido, con mayor poder de fuego y con el factor sorpresa a su favor. Comienza el combate duro. El Scharnhorst acierta varios disparos sin hacer gran daño en el Invincible de Sturdy y comienza el intercambio de fuego. El primero en caer duramente es el Scharnhorst, que iba el vicealmirante Spee a bordo. El hijo del almirante Spee, Heinrich, que estaba a bordo del Gneisenau, ve cómo se hunde su padre con el buque insignia. La batalla de las Malvinas queda circunscripta en dos escenarios. En la lucha entre los cruceros de batalla británicos y los cruceros acorazados alemanes, con el fin de los cruceros acorazados alemanes, y el escape de los cruceros livianos alemanes. Es ahí que el Dresden muestra su ventaja comparativa, su velocidad. El Dresden finalmente puede escapar de la cacería de los cruceros livianos británicos. El capitán Lüdecke, la única posibilidad que tiene no es irse al Atlántico, sino tratar de volver a Chile, y pone proa hacia el Cabo de Hornos. El comandante Lüdecke del Dresden decide ir a Punta Arenas porque necesariamente tiene que cargar carbón. Estaba exhausto de carbón.
Llega a Punta Arenas y se encuentra con un carguero alemán, el Turpin, y de ahí carbonean. ¿Qué ocurre? Esta información es transmitida de inmediato al cónsul británico, que la retransmite a la escuadra inglesa. Y ahí comienza la verdadera cacería del Dresden. El final del día 8 de diciembre de 1914, el balance para la escuadra alemana no puede ser más desalentador. 4 buques hundidos, con 2.000 hombres a bordo, su comandante, el almirante y conde von Spee, muerto en combate, junto con sus 2 hijos, y un solo buque, el SMS Dresden, que logra escapar, seguido muy de cerca por estos galgos que son los buques ingleses. El Dresden se refugia en el puerto de Punta Arenas con el fin de recargar carbón. Es el único buque alemán sobreviviente de la batalla de las Falklands. Pronto la inteligencia inglesa detecta su presencia y da aviso al almirantazgo en Londres. Antes de zarpar hacia el sur y darse nuevamente a la fuga, el comandante Lüdecke conoce a un joven navegante alemán que será de vital importancia durante los meses siguientes, Albert Pagels. Nuestro padre fue para los 9 hijos, igual de amoroso, la madre muy cariñosa. O sea, tuvimos una niñez realmente de película. Después del término de la batalla, los ingleses se vuelcan con todos sus buques a este distrito magallánico, a pillar al Dresden, porque le faltaba un crucero y el almirante no entendía cómo se le había escapado un crucero de los 5 con toda la flota que tenía. Ahí había que conseguirse un hombre que tuviera, como decir, como buscar un chofer con auto, porque obviamente, ¿no es cierto?, que traiga su propia movilización. Bueno, Albert Pagels. ¿Por qué Albert Pagels? Porque papá tenía una chalupa con motor, es ex marino militar, le tomamos juramento como reservista y Lüdecke le ganó una confianza absoluta a papá. Decía, ese es el hombre que yo necesito, este no me va a fallar, porque él estaba escondido en alguna parte y los bandidos podían aparecer en cualquier lugar. La estrategia de Lüdecke es mantenerse en constante movimiento para eludir la cacería del Glasgow y el Inflexible. La flota inglesa lo busca incesantemente por los intrincados laberintos magallánicos sin ningún éxito. Pasan los días y las semanas y el SMS Dresden no aparece, como si lo hubiese tragado el mar. Dicen que en este lugar, en febrero de 1915, habría estado oculto el Dresden. Información que hoy día, por razones misteriosas, no podemos confirmar, ya que justo esos días desaparecen de la bitácora del buque. Cuenta la tradición oral que cuando el Dresden estuvo escondido aquí, en el fiordo de Quintupeu, sobre la cubierta del buque apareció un misterioso baúl, el mismo que venía a bordo desde su estadía en México. En su interior habrían estado el oro que el Dresden no pudo llevar a Alemania a causa de la guerra. Al día siguiente, el baúl habría desaparecido de cubierta. De ser cierta esta versión, el tesoro del Dresden se encontraría en algún lugar de este fiordo. Pero eso es otra historia.
A través de Pagels, Berlín logra comunicar a Lüdecke la orden de volver a Alemania siguiendo la ruta atlántica de los veleros. Pero el capitán alemán no cree eso posible y decide entonces internarse en el Océano Pacífico. El 5 de marzo de 1915, bajo una intensa tormenta de nieve, el Dresden abandona la costa continental. Sin embargo, los radiooperadores del HMS Glasgow descifraron un mensaje del Dresden al carbonero Gotha, coordinando un nuevo lugar de encuentro, el archipiélago de Juan Fernández. El Dresden se encuentra mal averiado y la tripulación exhausta después de 2 batallas navales y los meses de fuga en la Patagonia. Han agotado las últimas provisiones de carbón que les quedan y esperan ayuda urgente. El comandante del buque alemán, Fritz Lüdecke, solicita al gobernador marítimo de la isla permanecer 8 días en la bahía con el fin de reparar su buque. El funcionario chileno solo le otorga 24 horas, alegando la neutralidad de nuestro país en la guerra en curso. A pesar de la oposición del gobernador, el buque reposa varios días fondeado en la bahía Cumberland. El comandante alemán pensaba que había logrado escapar del asedio inglés en los canales del sur. Con esa ilusión, la tripulación es recibida amigablemente por la población isleña, con quienes comparten asado de cordero y abundante vino, a lo que la banda de música del Dresden retribuye con conciertos hasta el atardecer. A las 8:30 del 14 de marzo de 1915, los destructores británicos Glasgow, Kent y Orama divisaron al Dresden, fondeado en bahía Cumberland. Tenía su pabellón izado y sus chimeneas humeando. Ante esta situación, los ingleses abrieron fuego impactando repetidas veces al Dresden. Cuando el Dresden se ve acorralado en bahía Cumberland, la única oportunidad que tiene el comandante Lüdecke es refugiarse en la neutralidad de la isla, por estar en territorio chileno. Pero este es un pretexto muy débil frente al deseo de venganza inglés. Ante la imposibilidad de mover su buque anclado y sin poder causar daño a su enemigo, Lüdecke ordena izar la señal de cese al fuego y luego la de se enviará negociador. Un bote con el teniente alemán Canaris a bordo, enarbolando una bandera de parlamento, se acerca al HMS Glasgow. El oficial Canaris, quien con el correr del tiempo llegaría a ser el almirante Canaris, argumentó al comandante inglés que el Dresden se encontraba navegando en aguas neutrales por cuanto Chile no había tomado partido por ninguno de los dos bandos en conflicto. Conociendo la superioridad del enemigo, el comandante Lüdecke da la orden de abandonar el buque. Si puede evitar la inútil pérdida de vidas humanas, lo hará. Solo quedan a bordo él y un puñado de sus más leales oficiales. Mientras Canaris negocia una tregua, un pequeño grupo coloca explosivos en el depósito de pólvora de proa para hacer explotar el buque. El Dresden será hundido deliberadamente por su propia tripulación. El reloj marca las 11:15 de la mañana.
Una vez perdido el Dresden, el gobernador civil de la isla de Juan Fernández, Natalio Sánchez, recibe una importante indemnización de parte de la flota inglesa como pago por los daños recibidos en la población civil. Los muertos son enterrados en este cementerio, los heridos son auxiliados y el comandante inglés se ofrece a llevar a los heridos alemanes en el buque Orama hasta el puerto de Valparaíso. Así llegó el fin del agónico viaje del Dresden por aguas chilenas. Pero la historia de sus náufragos está muy lejos de terminar. En Valparaíso, el gobierno chileno procederá a internar a toda la tripulación sobreviviente del buque alemán. Esto significa que Lüdecke y sus hombres quedarán retenidos en territorio chileno mientras dure la Primera Guerra Mundial. El lugar elegido para su reclusión será la isla Quiriquina. Bueno, esta pila bautismal se encuentra aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Puerto Vara. Esos años, 1918 aproximadamente, había unos curitas sacerdotes alemanes y fueron a Talcahuano y ahí fueron a la isla Quiriquina y hablaron con el papá, don Augusto Beugel. Y mi papá, no sé cuánto se habrá demorado en hacer esto, pero lo hizo, aquí está. Y una atracción realmente porque es una obra de arte realmente fantástica. Tienen por acá las grabaciones. Construido en la isla Quiriquina, 1918, Augusto Beugel Klein. El panadero hacía el pan más rico de la zona, entonces la gente los fines de semana iba a la Quiriquina a comprar el pan de los alemanes. Y así se casaba un hijo, entonces decían, el sastre del Dresden en la isla Quiriquina es el mejor sastre que hay, entonces llevaban al hijo y mandaban a confeccionar el terno de novio. Y así, cada uno tenía su especialidad y el papá tenía esa especialidad digamos, de confeccionar todas esas cosas metálicas, así, bonitas, preciosas, ceniceros, cuadros. Este sitio era de herencia de mi madre, y como él trabajaba en la maestranza, entonces tenía operarios, junto con los operarios de la maestranza, en los tiempos libres, las tardes o los sábados, domingos, de a poco fueron construyendo esta casa. Mi padre, junto a otros señores, que eran muy pocos, creo que 6 y 7, se encargaron de dinamitar abrir la Santa Bárbara y explotar el barco. Mi papá no quiso volver a Alemania porque todos sus parientes eran de Prusia Oriental, que después se convirtió en Polonia, y prácticamente en la Segunda Guerra Mundial murieron muchos parientes, ya no solamente unos hermanos. No, yo me siento chileno 100%. Y mi papá también, curiosamente, escribía y hablaba, pero muy bien el español. Mi padre tuvo 5 hijos. Mi hermana mayor y yo son los únicos sobrevivientes todavía. Hoy día, 20 de diciembre, a las 4 de la tarde del año 1976, murió mi papá. Hoy. No me digas. Sí. No me acordaba. Sí, yo me acuerdo de todas esas cosas. Tú no. Como mi papá había hecho la tapa de la pila bautismal de la parroquia, dijo, bueno, en el sur hay tantos alemanes, voy a ir a ver dónde quedó mi trabajo. Y se vino acá y justo tomó pensión en la casa de mi abuelita. Mi mamá no estaba en ese minuto, pero cuando llegó se conocieron, eso fue en el año 19. Y se casaron con mi mamá el 2 de julio del año 21. Tengo 17 nietos y en un par de días más voy a tener 5 bisnietos.
Así es la vida, unos se van, otros llegan. Se dice que desde este lugar, aquel escocés taciturno y temperamental llamado Alexander Selkirk habría observado el horizonte todas las tardes, esperando que una nave viniese a rescatarlo. Alexander Selkirk vivió en este lugar, en esta isla, por 4 años y 4 meses exactamente, y es la figura que inspiró a aquel personaje literario inolvidable que es Robinson Crusoe. Imaginemos por un instante qué habrá sentido ese hombre desde este lugar, convertido hoy en el náufrago histórico por excelencia. Curiosamente, en esta historia hay otro Robinson, el alemán náufrago del SMS Dresden, quien también vivió muchos años en esta isla. Hugo Weber-Faschinger. Esta isla tiene un encanto muy especial. El caso mío, por ejemplo, yo acabo de cumplir recién en marzo pasado, el 24 de marzo, 50 años aquí en la isla. Don Hugo Weber-Faschinger fue un ex tripulante del crucero liviano alemán Dresden. Era radiotelegrafista y después de terminada la guerra volvió a su patria y pasado algunos años, en 1928, se vino a América nuevamente, pero llegando a Magallanes, donde trabajó 2 años. En 1930 llega a este lugar en que estamos aquí en este momento, edifica una casita, se llama la Plazoleta del Yunque, ¿no? Con permiso del gobierno chileno, y vive en forma muy ermitaña, ¿no? Muy solo, pero con algunas regalías, porque él tenía luz propia, ¿no? Tenía también, se abastecía de buena agua, tenía sus siembras y vivía feliz. Solamente bajaba al pueblo cuando llegaba algún buque o había alguna actividad muy especial. Ich bin Christoph Warweg, ich bin ein Großneffe von Hugo Weber, dem Signalmat der Dresden. Johanna Stade war die Schwester meiner Großmutter und sie las in einer deutschen Zeitschrift, in der Gartenlaube, die aufregende Geschichte von Hugo Weber über seine ersten Wochen auf Juan Fernandes, wie er seine erste Hütte baut. Und sie setzte sich hin und schrieb einen Brief an Hugo Weber: Kann auch eine Frau auf Juan Fernandes leben? Und später, 2 Briefe weiter, machte Hugo Weber ihren Heiratsantrag und sie als gebildete Apothekerin verkaufte all ihr Hab und Gut, nahm die nächste Schiffspassage nach Valparaiso und auf dem Schiff wurde sie schon von Hugo Weber empfangen und die Verlobungsringe wurden ausgetauscht. Das war 1932. Lamentablemente no se sabe qué pasó con don Hugo Weber, por qué se fue. Dicen que porque vino un periodista, que no se sabe si fue extranjero o nacional, que lo entrevistó, ¿no? Y vio un radioreceptor para la época de muchas condiciones y pensó que era un radiotransmisor. Entonces, cuando llegó al continente, publicó que en la isla Juan Fernández había un espía alemán, nazi, ¿no? Que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Cuando esto lo supo don Hugo Weber, que buscaba la paz, ¿no? Se fue. Y en Quillota se estableció hasta 1960, en que un nieto de este tripulante me contó hace muchos años atrás que se fue nuevamente a Alemania y en la década del 70 falleció en Alemania. La internación de los sobrevivientes del Dresden aquí en Isla Quiriquina duró muchos años y fue gracias a la intervención del comandante Lübke frente a las autoridades de Santiago de Chile
que estos son liberados en octubre de 1919 y devueltos a Alemania. Sin embargo, algunos de ellos, como Weigel y Krauss, entre otros, resuelven hacer de Chile, este país de náufragos, su segundo hogar, e instalándose a vivir aquí por el resto de su vida. Sus nombres aún resuenan en remotos y lejanos confines de Chile. Yo soy Melita Krause-Schwartinski, hija de Max Krause-Busch, tripulante del Dresden. Papá hablaba muy poco de la guerra. Los 12 años que yo viví con él, porque él falleció cuando yo tenía, estaba por cumplir 12 años, los recuerdos son hermosos porque mi padre fue papá abuelo a la vez. Fue un hombre maravilloso, extraordinario, cariñoso. Como él le gustaba mucho trabajar en madera, yo recuerdo, no he olvidado jamás, que me hizo un juego de muñecas con camita, velador, mesa, sillas, hermoso. Y mi madre, como buena alemana, pintaba eso mismo y eran regalos para mis cumpleaños. Mi mamá bordaba, me hacía la sabanita. Mi papá, yo creo que no hay un mal recuerdo de él, no tengo ningún mal recuerdo de él. Aquí tengo a mi padre con el uniforme prusiano de la Kaiserliche Marine. Aquí el día en que papá salía de Kiel, del puerto de Kiel, es una parte de la tripulación. Ahí papá ya en Isla Quiriquina. Hermoso mi papá, era lindo. Gracias papá por este día. Gracias por regalarme un día tan maravilloso como este. Voy a estar siempre siguiendo tus huellas. Siempre. Mi nombre es Edeltraud Ingrid Erika Wagner Baublitzer. Soy hija de Karl Hermann Ferdinand Wagner Rettich, ex marino del Dresden. En mi casa no se hablaba jamás español, nunca. Ni siquiera pensaba uno. Uno entraba a la casa y sabía, sin que le estuvieran diciendo, que había que hablar en alemán. Y como yo iba al colegio alemán, la mayor parte de mis amigas eran de ascendencia alemana y en las casas de ellas pasaba exactamente lo mismo. Él era, como buen alemán, muy adicto a dictar normas, entonces en la casa todo funcionaba de acuerdo a las normas que él dictaba. Pero yo tengo buenos recuerdos de él porque no era una disciplina que se hacía notar, sino que eran hábitos que se formaban desde chico. Yo sé que mi padre no tuvo ningún interés en volver a Alemania, pudiendo hacerlo, pero en el fondo él llevaba un gran desengaño. Lamentablemente no supe cuál era el desengaño que a él le molestaba y le dolía. Y esa es la razón por la que él no volvió nunca más a Alemania. Y como Chile lo recibió con los brazos abiertos y le fue bien en su vida, entonces él, en agradecimiento, digamos, decidió quedarse en Chile para siempre. Se metió ahí en nuestras cabezas armar una expedición a la isla de Juan Fernández Robinson Crusoe con la expresa y única finalidad de intentar recuperar los restos de este crucero.
continúo mi descenso y mirando hacia el fondo de repente me llama mucho la atención 3 agujeros negros. Estando a unos 20 metros del fondo me doy cuenta que estos agujeros negros correspondían a la base de la chimenea del crucero. Y de ahí apresuradamente inicié el ascenso a la superficie para comunicar a mis compañeros que justamente nos encontrábamos encima de los restos del crucero Dresden. Una euforia, más que euforia, hay una alegría fuera de control. Recorrimos por todos lados el Dresden, se encontraron muchas cosas muy valiosas. Encontramos el magistral a bordo, en la cubierta, platos, tazas, en fin, muchas cosas se rescataron en aquella oportunidad. Posteriormente entonces se hizo un documento que firmamos, quedó una botella sellada, amarrada en la cubierta del Dresden, para quienes posteriormente bajasen, supieran que ya habían habido otros anteriormente a él y era la segunda persona que llegaba al Dresden. Y Francisco Ayarza nos invitó a mí y a un grupo de amigos argentinos a bajar al Dresden. Entonces para mí fue un verdadero regalo el poder hacer esos 2 descensos. Y en el Dresden aproveché de recorrer lo más que pude, porque a esa profundidad uno puede estar muy poco tiempo. Y al meterme en el puente del buque, encontré colgado frente al cristal del frente una botella. Entonces cuando llegamos a la superficie, Francisco Ayarza noté que tenía un especial interés en ver esto de la botella y ver qué iba a hacer con la botella. Bueno, yo me la saqué y con sorpresa vi que la botella estaba sellada y dentro de la botella había un pergamino. Esto fue una gran sorpresa y se llenó de toda la gente que estaba en la competencia a ver de qué se trataba. Entonces yo abrí la botella, saqué el pergamino y me encontré con la sorpresa que era un mensaje de ese grupo que había bajado por primera vez al Dresden. Y decía: felicitaciones, usted es el segundo en bajar al HMS Dresden, le rogamos que nos llame a los teléfonos tanto y tanto, y firmaban abajo los que habían hecho los miembros de esa partida de buceo. Tengo todavía el pergamino ese que es el comprobante que alguna vez esto fue una realidad. Cuando Robinson descubre una huella humana en la isla que él creía desierta, siente ser herido por un rayo, escribe Defoe. Ya nada será lo mismo para él después de ese hallazgo. Así como los náufragos del Dresden, o Selkirk, o Robinson, históricamente a Chile pareciera que nadie llega con planes de quedarse. Se viene solo por un tiempo, en principio. Es el caso mayoritario de los descubridores y colonizadores, de los pioneros y los inmigrantes. Pero por arte de la providencia, el amor, o como en el caso de nuestros náufragos, por razones de fuerza mayor, muchos terminan quedándose aquí hasta su muerte. Y ciertamente, a nuestro remoto y adverso país, desde sus orígenes, tantos han llegado a naufragar. Tal vez todos tengamos bajo la piel algo de esto en nuestra sangre y seamos herederos espirituales del mismísimo Robinson Crusoe.